Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, mi nombre es Luis Alejandro Lira y de nuevo es un gusto y un privilegio poder estar esta mañana aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor. Y yo quiero empezar con una pregunta, haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han comenzado algo con toda la motivación, con todas las ganas, con todo el entusiasmo, pero nunca lo terminaron? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez un proyecto en casa, un curso, un plan de lectura. ¿Cómo vamos con el plan de lectura de la iglesia? Más o menos, más o menos. Tal vez es una dieta. Duro, ¿no? Yo por no dejarla a la mitad, mejor no la empiezo. Ya me va a regañar aquí Manuel, ¿no? Creo que es muy posible que todos tengamos algo pendiente. Incluso es muy posible que todos tengamos proyectos que no han logrado ni siquiera arrancar, no han ni siquiera empezado. Y les voy a contar una historia, y es un tema sensible en nuestra familia. Y voy a aprovechar que hoy no está Ruth aquí con nosotros, porque así sigo libre. Es un tema sensible en nuestra familia, no, estoy bromeando. ¿Han visto cómo cuando una pareja se va a casar, ahora hay la posibilidad de ir a algún comercio y sacar un listado de regalos? Y entonces se tiene el listado de regalos y las personas que van a dar un regalo pues van al comercio, lo eligen, pero no es sino hasta después de que ya pasó todo, pues la pareja regresa al lugar y lo que le dan es como un certificado en donde está el monto acumulado. Todos los regalos que recibieron se lo dan en un certificado y entonces la pareja tiene la libertad de elegir distintas cosas pues, con ese monto disponible. Y pues para nuestra boda nosotros hicimos algo similar, nosotros hicimos eso. Y estando ya en el lugar, ya después buscando qué nos llevábamos con el monto que teníamos disponible, vino a mi mente una idea genial. Genial. Yo estaba ahí en el lugar y lo que vi fue un compresor chiquito, como este tamaño. De esos para pintar con compresor, ¿no? Y entonces ahí nace la idea, nace el proyecto de pintar la casa. Y utilizo todo mi poder de convencimiento para presentar este fabuloso proyecto a Ruth. Y que en lugar de la vajilla, en lugar de, no sé, de los vasos, en lugar de aspiradora, no sé, entonces nos lleváramos el compresor. Y es que con este compresor, pues la pintada de la casa iba a ser sencillo, iba a ser rápido, iba a ser sin desorden. Y pues en efecto la logré convencer y nos llevamos el compresor. Y pregúntenme cómo está la casa. Después de 5 años, esa casa no ha sido pintada. Y ahí está el compresor, nuevito. Lo alquilo, por si alguien quiere. Un proyecto que nunca arrancó y mucho menos iba a finalizar. Y a veces también tenemos problemas terminando cosas pequeñas. Si no, también pregúntenle a Adrián sobre el foco quemado en la casa que no ha cambiado. Y me lo recuerda a cada ratito. Y si han tenido oportunidad de gestionar proyectos, pueden dar fe y legalidad de lo complicado que puede ser cerrar proyectos. ¿Y cuánto más si hablamos de un proyecto de gran magnitud? En Nehemías 12, que es nuestro pasaje de hoy, y le invito a que lo tengan listo ahí en su Biblia o en sus dispositivos. En Nehemías 12 encontramos al pueblo de Dios celebrando algo extraordinario. No solo terminaron un gran proyecto, la reconstrucción de la muralla, sino que ahora están dando un paso más al dedicar esa muralla.
Ahora, la dedicación no es una fiesta cualquiera. Fue un acto de gratitud, de purificación y de compromiso. La dedicación fue la culminación de años de trabajo, de sacrificio, de fe, pero también el inicio de una nueva etapa en su relación con el Señor. Y hoy quiero que este pasaje nos invite a pensar en nuestras propias vidas. ¿Qué proyectos ha estado reconstruyendo Dios en nosotros? ¿Cómo respondemos cuando alcanzamos una meta? ¿Celebramos con gratitud? ¿Nos purificamos de lo que nos ha contaminado? ¿Reafirmamos nuestro compromiso con Él, con el Señor? Y hoy veremos que esta celebración que encontramos en este pasaje de Nehemías 12 va más allá de finalizar un proyecto. Está íntimamente relacionada con la transformación de cada uno y la transformación que la nación de Israel ha conseguido. Así que por favor acompáñenme a Nehemías capítulo 12 y esta mañana lo vamos a dividir en dos grandes secciones. Una primera parte que abarca desde el versículo 1 hasta el 26 y una segunda parte pues del versículo 27 hasta el 47. Y en la primera sección tenemos con nosotros un listado de nombres. Y traigo a su memoria aquel listado del capítulo 7, pequeñísimo. Tenemos otro listado de nombres. En esta ocasión no los leeré, pero quiero que notemos que es un listado relacionado o que es un listado que es continuación del listado de nombres que tenemos en el capítulo 11. Y es un listado de personas que, como meditábamos la semana pasada, dejaron todo. Dejaron su estilo de vida, dejaron comodidad, dejaron seguridad, rutinas, familia y quién sabe cuántas cosas más por migrar, por moverse, instalarse y poblar Jerusalén. Este listado de personas se extiende hasta el capítulo 12 entonces y nombra a todos aquellos levitas y sacerdotes que también se hacen presentes en Jerusalén. Y este presentes tiene un truco, porque la lista comienza con personas que vinieron de Babilonia casi un siglo antes. Lo que señala es que hay una continuidad entre las generaciones presentes y las generaciones anteriores. Y hay una continuidad entre lo que sucedió con Zorobabel y lo que sucede ahora con Nehemías. Y es que algo ha venido progresando, algo ha venido avanzando en el pueblo, en Jerusalén y en sus habitantes desde hace un siglo. Y algo que ahora está llegando a su conclusión. Y se nos narra entonces que aquellos levitas y sacerdotes que emigraron y se reunieron en Jerusalén para, por decirlo de alguna manera, preparar la ciudad para lo que está a punto de suceder. Nehemías y el pueblo han transitado un largo camino y se empieza a ver la luz al final del túnel. La historia está llegando a su fin. Ha sido un camino con subidas y bajadas, con confrontaciones, con victorias, con mucha organización, con sacrificios y muchos más elementos a lo largo de todo este trayecto. Y hemos platicado varias veces de cómo la mano del Señor estaba con Nehemías y cómo la mano del Señor estaba sobre el pueblo y cómo la mano del Señor estaba sobre este gran proyecto. Y es efectivamente el Señor quien los ha llevado hasta este punto. Estamos en el capítulo 12 y podemos decir que finalmente ha llegado el momento esperado. Podemos concluir entonces en esta primera sección que sacerdotes, levitas y el pueblo ha migrado, ha repoblado la ciudad y se han reunido en Jerusalén para este momento esperado. Acompáñenme entonces al versículo 27 del capítulo 12 y yo les leo de la Nueva Biblia de las Américas y dice así: en la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los netofatitas,
de Bet-Gigal, de los campos de Geba y de Asmavet, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. También purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Entonces, versículo 31, entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé 2 grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar. Y tras ellos iban Osaías y la mitad de los jefes de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, así como algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas, y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sucur, hijo de Asaf, y sus parientes, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hanani, con instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente subieron directamente las gradas de la ciudad de David por la escalera de la muralla, por encima de la casa de David, hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro marchaba hacia la izquierda, y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha, y por la puerta de Efraín junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado y la torre de Hananel, y la torre de los 100 hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Luego los 2 coros tomaron su lugar en la casa de Dios. También yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Los cantores cantaban con su director Israías. Aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Amén. Y no nos escapamos por completo de los nombres. Este momento esperado se da al finalizar de manera exitosa el proyecto de construcción. Y como hemos comentado, es de por sí ya un gran logro finalizar un muro. Es algo grande. Y mucho más si consideramos las distintas situaciones que Nehemías y el pueblo enfrentaron, como las burlas, las amenazas, confrontaciones, peligro de muerte, desvelos, sacrificios, preocupaciones, etc. Definitivamente llegar a este momento es algo importantísimo. Y sin embargo, este momento esperado va más allá de la muralla. Se nos narra que la muralla fue finalizada allá por el capítulo 6 del libro de Nehemías. Así que la dedicación va más allá porque abarca también esa reconstrucción interna y espiritual que el pueblo había logrado. Una reconstrucción de su identidad, de sus motivaciones, de sus prioridades y de su lealtad hacia Dios. En los capítulos 8 en adelante vimos cómo el pueblo estuvo en medio de esta transformación interior. Una renovación de sus votos, de ese compromiso, una renovación del pacto con Jehová. Ellos se arrepintieron de sus malos caminos y tuvieron un reencuentro con Dios. En el Antiguo Testamento se podían dedicar distintas cosas. Había dedicación de altares, dedicación de templo y por supuesto de murallas, como en nuestro caso. Y el acto de dedicación era más que un protocolo. Podemos verlo como una inauguración. El acto de dedicación era aquello que permitía o habilitaba eso que se estaba dedicando para que pudiera empezar a funcionar o empezar a operar con normalidad. La dedicación permitía o habilitaba eso que se estaba dedicando para que empezara a operar o a funcionar con normalidad. Y por ejemplo, en el caso del templo, allá en Primera Reyes capítulo 6, se nos narra que tomó 7 años construirlo.
Sin embargo, podemos pensar que aunque estaba construido, no estaba aún abierto, no estaba funcionando. Es hasta en el capítulo 8 de Primera Reyes que se nos narra sobre la dedicación del templo y entonces todo empieza a funcionar. Las actividades de culto, los sacrificios, las actividades de consagración, ofrendas. Es en la dedicación que las operaciones normales iniciaban, comenzaban a darse. Y en este ejemplo, esta inauguración y todos los actos de dedicación eran por lo regular una celebración, eran una fiesta. Y en el caso del templo, la celebración duró 14 días. Por lo tanto, es fácil para nosotros, o debería ser fácil para nosotros, imaginar el regocijo y la alegría al llegar a este capítulo 12 de Nehemías. Finalmente llegó el momento esperado de dedicar la obra. Es un momento de celebración porque ha llegado el tiempo de inaugurar, de iniciar las operaciones normales dentro de la ciudad santa, dentro de Jerusalén. Y de nuevo recordemos, la ciudad ha sido repoblada, se han construido hogares y el templo está en su lugar, está funcionando. Es en Esdras capítulo 6 donde se nos narra la dedicación del templo, aunque interesantemente no se nos narra de la celebración de esa dedicación. Pero ahora, con la muralla también en su lugar, entonces es momento de celebrar. Y parece que celebran por ambas obras. Podemos ver la construcción del muro y su dedicación como la culminación de la historia que comenzó en Esdras capítulo 1. Es en realidad la culminación de la restauración de la comunidad y la restauración de la ciudad tras el exilio. Ahora Jerusalén de nuevo tiene la oportunidad de funcionar como aquella ciudad santa. La dedicación trasciende a las construcciones. El templo y la muralla se convierten en símbolos y recordatorios de la mano de Dios. Ha estado con ellos desde tiempos de Zorobabel hasta ahora con Nehemías. Y este es el motivo real y este es el motivo fundamental para celebrar. Y hay 3 elementos que están involucrados en esta dedicación y que son elementos que aparecen en todos los actos de dedicación en el Antiguo Testamento. Y el primero de ellos es que la dedicación requiere una limpieza profunda. La dedicación requiere una purificación. El segundo es que la dedicación trae un baño de realidad y de humildad. Y el tercero es que la dedicación demanda, nos exige un compromiso fiel. En el versículo 30 del capítulo 12 de Nehemías se nos dice que los sacerdotes y los levitas se purificaron. También purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. El acto de dedicación implicaba la purificación de todos los que participaban, de los levitas que dirigían el culto y del pueblo que lo ofrecía, así como de las puertas y los muros mismos. El acto de dedicación implica que las personas se acerquen a Dios, por lo que deben de asegurarse de no verse afectadas por contaminación. Y recordemos la importancia y la centralidad de la santidad de Dios en todo esto. Lo que significa acercarme a un Dios santo o acercarme a un espacio santo. Ellos debían purificarse, debían presentarse limpios. Porque esta comunidad se había contaminado y se había contaminado bastante. Se contaminaron por la adoración a otras deidades, a otros dioses, por su participación en las costumbres y cultos de las culturas de los pueblos a su alrededor. Y ojo que esto era una idolatría que en generaciones anteriores desencadenó el juicio que condujo justamente a lo que ahorita están buscando resolver: la caída de la ciudad, la destrucción de su templo y de sus muros. Esta comunidad se había contaminado aún más por sus matrimonios con personas que no vivían según la Torá, según la ley,
Y se habían contaminado por prácticas en contra de sus propios hermanos, como la usura o la negligencia en el cuidado del templo. Se habían contaminado por no honrar el día de descanso. Este pueblo, esta generación, no podía afirmar haber seguido un camino muy distinto al de generaciones anteriores al exilio. Pero el hecho de que Dios les haya permitido completar los muros, el hecho de que estén celebrando un acto de dedicación, es otro testimonio de su gracia y de su misericordia. Y también lo es el hecho de que Dios les haya proporcionado los medios para eliminar todas esas impurezas. Dios, siendo la parte ofendida, les proporciona los medios para comenzar de nuevo en la relación. Y por supuesto nosotros podemos asociar eso porque Dios, siendo la parte ofendida, nos ha dado a nosotros la vía para comenzar de nuevo en la relación a través de su Hijo. La dedicación entonces debe poner nuestros pies en la tierra. Trae un baño de realidad y humildad. ¿El pueblo podía felicitarse por su logro? Sí podían. Habían aceptado la visión de Nehemías, habían cumplido con la tarea asignada, habían hecho muchos sacrificios por esta obra. Descuidar su trabajo habitual, poner en peligro su sustento y el de su familia. Habían puesto en riesgo su vida y estuvieron dispuestos a luchar contra los que se oponían. Habían arriesgado a sus familias al dejarlas solas en las aldeas aledañas. Habían cambiado su mundo, sus amistades, su entorno por mudarse y repoblar Jerusalén. Y creo que nadie los hubiera juzgado si se daban una palmadita en la espalda. Bien hecho. Sin embargo, el acto de dedicación es una ceremonia de acción de gracias. Dice el versículo 43, aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. Porque Dios les había dado mucha alegría. Otras versiones dicen que se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Interesante, ¿no? Los había vuelto a hacer con gran contentamiento. Y otra versión dice que se regocijaron porque Dios había dado al pueblo razón para alegrarse. El acto de dedicación en este caso involucró que los levitas, en conjunto con el pueblo, desfilaran sobre la muralla alrededor de toda la ciudad. Dos grandes coros avanzando en direcciones opuestas, desde el oeste hasta el este, reuniéndose en el templo. Ahí ofrecen sacrificios de acción de gracias al regocijarse por lo que Dios ha hecho. Pero más allá de los coros, más allá de los instrumentos, más allá de los sacrificios, el acto de dedicación conlleva un profundo reconocimiento y una profunda convicción de que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, como dice el Salmo. Zacarías lo confirma cuando se dirige a Zorobabel en la reconstrucción del templo y le dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por su espíritu. Por supuesto que la dedicación presupone la unión del esfuerzo humano y la intervención divina. Podemos sentirnos satisfechos con nosotros mismos, pero solamente si nos apoyamos sobre una profunda dependencia y un profundo agradecimiento a Dios. Y el acto de dedicación demanda algo de nosotros. El acto de dedicación demanda un compromiso personal y un compromiso fiel. Si bien este acto gira alrededor de una celebración, no es hacer fiesta solo por hacer fiesta. La dedicación representa la inauguración de aquello que se está dedicando. Representa dar por iniciadas las funciones, las operaciones, incluso los beneficios o las bendiciones para la vida diaria
que eso que se está dedicando representa. Esto involucra la seguridad y protección de tener murallas. Involucra la estabilidad y la prosperidad de una ciudad viva y vibrante. Y principalmente involucra la fortaleza y la bendición del templo. Finalmente, después de un siglo, la morada de Dios y la ciudad santa de nuevo unidas como un todo. Y esta imagen era de gran expectativa y por eso traía gran alegría al pueblo. Era uno de esos momentos donde toda esa esperanza profética venía a la mente de la gente. El exilio no era el final, el exilio no fue el final. Y sus profetas les habían dicho que venía un futuro rey Mesías. Les habían dicho que la presencia de Dios estaría en un nuevo templo, que el reino de Dios estaría presente sobre todas las naciones de la tierra y que se cumplirían las promesas hechas a Abraham. Y este momento de la historia, este momento en Nehemías capítulo 12, tiene todo el potencial de ver cumplidas esas esperanzas. Y el pueblo se ha preparado. Han tenido que tomar serias decisiones y serios compromisos para este momento. Capítulos anteriores, luego de arrepentirse de sus malos caminos, ellos renuevan el pacto como pueblo y se comprometen a andar en la ley de Dios, a guardar y cumplir sus mandamientos. Se comprometen a no unirse en matrimonio con pueblos que no practican la ley o la Torá, a respetar el sábado y los días santos, al no comerciar en esos días, a eliminar las imposiciones económicas entre ellos, como la usura. Se comprometen a proveer fielmente ofrendas y diezmos para los sacerdotes, para la casa de Dios y para el funcionamiento del culto. El acto de dedicación, como he mencionado, es el inicio. Es como decir, ese compromiso que firmaron allá, ahora es el momento de empezar a ponerlo en práctica. Ahora inicia esta nueva vida. Vamos entonces a los versículos 44 al 47. Y dice así: aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que de los campos de las ciudades recogieran en ellas las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas, pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros, como se demandaba para cada día. Y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. La dedicación es la culminación de la restauración de la comunidad y de la ciudad tras el exilio. Aquí se establecen los roles y las personas necesarias para que todo funcione. Para la organización, para el abastecimiento, para el cuidado, para la atención de aquellos involucrados en el diario vivir del templo y en el diario vivir de la ciudad. Esto permitía el desarrollo ceremonial de la vida dentro de la santa ciudad. Y dice el versículo 47 que todo Israel estaba cumpliendo con su compromiso. Daba lo correspondiente, daba lo que se requería cada día. La dedicación trasciende a la celebración, trasciende a la emoción del momento y demanda acción. Para el pueblo de Nehemías provocó poner en práctica todo aquello a lo que se habían comprometido. ¿Y saben qué? El pueblo lo estaba cumpliendo.
El pueblo en Nehemías celebró porque Dios les permitió llegar a la meta. Pero no se quedaron en la emoción de un día. Su celebración se convirtió en un nuevo comienzo, en un compromiso renovado de obediencia y fidelidad. Esa es la diferencia entre una fiesta común y una verdadera dedicación. Una se acaba en cuanto se acaba la música y la otra marca un nuevo rumbo en la vida. Y nosotros también estamos llamados a vivir así. Cada logro alcanzado, cada bendición recibida, cada área restaurada en nuestra vida debe llevarnos a un acto de purificación y limpieza profundos. Debe llevarnos a humillarnos y reconocer la mano del Señor en nuestra vida. Y debe llevarnos a comprometernos. En primer lugar, cada uno con nuestro Señor. Y luego comprometernos con esta comunidad aquí presente. ¿Y saben por qué hacemos eso? ¿Saben por qué la Biblia nos llama a eso? Porque nosotros sí somos testigos de ese Mesías Rey prometido. Fuimos rescatados por Él, librados del pecado y de nuestra maldad por Él. Nosotros sí somos testigos y gozamos de la presencia de Dios en nosotros mismos, en medio de nosotros, como templos vivos. Y nosotros hemos visto cumplidas las promesas a Abraham al ser incluidos en un nuevo pacto, uno asegurado por la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Al inicio invitaba a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué proyecto ha estado reconstruyendo Dios en nosotros? ¿Somos personas, somos una iglesia santa, pura? ¿Cuál es mi compromiso con el Señor? ¿Qué le he ofrecido yo al Señor? ¿Y cuál es mi compromiso con esta congregación? Y lo crítico, ¿lo estoy cumpliendo? ¿Estoy siendo fiel a ese compromiso? Hagamos de nuestra vida una dedicación constante al Señor. Porque Él es digno. Él es sumamente digno de nuestra adoración. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres tú quien da las razones para celebrar. Eres tú quien nos vuelve a hacer, quien nos recrea con contentamiento. Podemos celebrar, podemos dar gracias, porque podemos reconocer que tu mano ha estado con nosotros. En cada una de nuestras vidas, en cada una de las situaciones que atravesamos. Y porque podemos reconocer que tu mano ha estado con esta congregación. Gracias, Señor, gracias por tu infinito amor, por aquel perdón y aquella misericordia y aquella gracia inmerecida mostrada en aquella cruz. Porque hoy cada uno de nosotros puede dar testimonio que el Mesías ha venido, que tu reino se proclama en las naciones de la tierra. Que tú habitas en medio de nosotros. Y nos has hecho parte de esa gran familia por medio de tu sacrificio, de tu muerte, de tu sangre derramada. Y has sellado el pacto por medio de tu resurrección. Y hoy nosotros nos podemos presentar limpios, profundamente limpios ante ti. Podemos celebrar y podemos reconocer que estamos hoy aquí porque tú has sido bueno.
No es por mis fuerzas, no es por mi capacidad, no es si soy pilas. Es porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Y permítenos, Señor, vivir de una manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.